esto, que sería este concepto que veis aquí reflejado de aprendizaje aumentado en la web. No es realidad aumentada, en más de un congreso, si me equivoco en el programa, me pone realidad aumentada y tal, no vamos a hablar de realidad aumentada. También en algún punto quería intentar poneros un vídeo de realidad aumentada, no sé si podremos, pero sí que vamos a hablar de algo mucho más amplio, que es esta opción que nos está dando la web, esta opción o oportunidad de ampliar las posibilidades de aprendizaje de una forma absolutamente enorme. Hay una frase de Asimov que no os la he incluido en la presentación, pero que la podéis encontrar en otras vías, que Asimov era un gran visionario en muchos aspectos, que decía precisamente eso, que va a llegar un momento que la humanidad va a tener un repositorio de conocimiento disponible para cada ser humano en cualquier lugar del mundo muy parecido a la Internet que tenemos hoy. O sea, realmente tenemos eso, tenemos una biblioteca enorme de conocimiento, peor, mejor, recursos educativos abiertos, sancionados, o sea, sancionados en el sentido de certificados por la Universidad de Stanford, por ejemplo. Estamos empezando por la Universidad de Stanford y por muchas otras. Estamos empezando a ver cosas de mucha calidad, conocimientos de muchísima calidad, eso, vuelvo, sancionado y ¿cómo sale la palabra ahora? Autentificado de alguna forma por grandes instituciones, accesible desde cualquier lugar del mundo. No del todo. O sea, sabéis que somos casi 7 billones de seres humanos, 7.000 millones, y solo creo que estamos conectados a Internet 2.000 millones de seres humanos, ¿no? Y con el billón americano. Pero en fin, ¿se ha podido arreglar algo, no? ¿Sí? Vale, sí, pero está instalando aquí el sistema. Bueno, en fin, para ir avanzando, a ver si esto me deja ir avanzando. Y vamos viendo nuestros temas. Bueno, como os decía, realmente creo que estamos en el momento estrella de la confluencia de la web y la educación. Aquí os pongo diversos iconos que son un poco de eso, de cómo Internet está afectando a distintos sectores sociales. El tema de Internet, el tema del social media, el tema de la web 2.0 es como una ola que lo va inundando todo, lo va cambiando todo. Yo siempre digo que el día que cambie la política acabará la ola, y gente como yo que nos dedicamos mucho a evangelizar sobre estos temas de web social, de web 2.0, posiblemente ya no hagamos falta, afortunadamente, por otra parte, porque viviremos en democracias mucho más participativas, viviremos un poco esta ampliación de la capa social a todos los estratos de la realidad. No os he puesto aquí la política precisamente por eso, porque creo que es el último eslabón, es el eslabón perdido, esperemos que no se haya perdido, esperemos que sea el último, pues de cambio en los muchos sectores en los que pues todo está cambiando en este sentido social y en este sentido de la web. No vamos a hablar de algunos, Napster, bueno, sabéis que la ley SINDE hoy se ha aprobado el reglamento de aplicación de la ley SINDE, o sea que en el sentido de la cultura y de la música damos 2 pasos para atrás. Esto de que la web social estaba llegando a todos los ámbitos, creo que ahí hoy ha dado un paso atrás, pero bueno, llegará de todas formas en algún momento. Comunicación, Facebook, Twitter, social media, o sea, los medios sociales, anuncios, no hace falta que hablemos de eso, no es nuestro tema, información, vídeo, en fin. Independientemente de todo esto, de que estamos cambiando todos los sectores de la sociedad, se está empezando a hablar de cosas incluso como la energía 2.0, grids, que se dice redes energéticas. Sabes que la energía solar es muy eficiente cuando es colaborativa, no es eficiente un panel solar para una sola casa, pero sí resulta muy eficiente instalar en un barrio paneles solares en todas ellas, que todas acumulen y compartan los excedentes entre todos. Sabéis que se está trabajando ya en grids, en energía 2.0 también. Por eso os digo, esto de 2.0 va absolutamente lejos y en muchos sectores. Estamos hablando de educación. Yo creo que realmente vivimos el momento de la web 2.0 en educación. Yo llevo ya 3 o 4 años en esto y realmente, 4 o 5 creo, y realmente creo que sí que estamos en el momento en el que todo esto está empezando a penetrar en las escuelas, a penetrar en la sociedad, en el sentido de las TAC. Sabéis que esto salió por parte de la Generalitat de Cataluña en algún momento, el hecho de distinguir TIC de TAC. A mí me resulta un concepto muy interesante, porque yo me hartaba de decirlo en las conferencias. No entendáis TIC como la tontería de comunicación o los usos triviales de las redes sociales asociados a Facebook, a Twitter, etc.
son algunos elementos. Me he dejado el Apple, sabéis que la próxima apuesta, la next big thing de Apple, aparte de la Apple TV, aparte de la televisión, ya no va a ser el mejor ordenador. Dios, no sé si he dicho esto. No, además no lo creo, ¿eh? ¿Hay muchos de Apple por aquí? ¿Sois muchos? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, entonces no digo nada porque no os escribís del todo, intentaré ser precavida. Pero bueno, ¿me entendéis? No solo hacen un ordenador distinto, no solo hacen smartphones distintos, los iPhones evidentemente, sino que ahora van a por el mercado educativo a tope también, ya por el mercado de la televisión. Os lo digo como información, otra muestra de que the next big thing, o de que es el momento realmente de esta educación 2.0. Bill Gates y la Khan Academy. ¿Conocéis la Khan Academy? ¿Cuántos la conocéis? ¿La explico? ¿No la explico? ¿Más o menos? ¿No? Bueno, un poco se trata, es una iniciativa curiosa, pionera en muchos aspectos, de algo muy característico también de la web, y es la posibilidad de poder hacer cosas excepcionales que parten de lo material. Me explico. Un tío familiar en India quiere formar a un sobrino en Gran Bretaña en matemáticas, el chaval va fatal y lo que hace es grabar una serie de videotutoriales en YouTube para que el chaval aprenda. Esto tan simple y tan tonto se está convirtiendo, cuando lo pongo como ejemplo aquí, es porque ya tiene hasta casa, ya tiene esta institución. Se le ha creado una universidad, una institución específica a la Khan Academy. O sea, ha llegado a tomar un alcance mucho mayor de lo que tenía en un principio. Empezó así, videotutoriales en el fondo, con una plataforma detrás también de aprendizaje adaptativo. Os explicaré este concepto porque es también de exhibición en educación y bueno, explicando algunos otros elementos que veremos un poco más adelante. Pero la Khan Academy viene a ser eso. La muestra de su éxito es que, ya os digo, últimamente la Fundación Gates y muchas otras instituciones incluso le han llegado a crear un instituto. Stanford, hay una figura bastante tradicional en los temas de educación abierta en la web que se llaman los MOOCs, cursos masivos abiertos online, conectivismo, en fin. Stephen Downes, George Siemens, para los que lleváis tiempo en todo esto del aprendizaje 2.0, os suenan esos nombres, lanzaron un curso que consiste en que cualquiera, en cualquier lugar del mundo, puede hacer el curso y aunque no acceda a la titulación, aunque no necesariamente tenga que tener el título, para tener el título tienes que pagar igualmente, sí que puedes estudiar de forma libre, masiva, entre mucha gente, aprendizaje colaborativo en blogs, en wikis, en sistemas de la web social, pues puedes estudiar colaborativamente y acabar teniendo no un diploma oficial, pero sí un certificado, o sí una prueba de que se estaba estudiando eso con gente de la categoría de profesores de la Universidad de Stanford. Esto ha llegado a que el último MOOC, uno de los últimos MOOCs más famosos, ha sido uno de inteligencia artificial patrocinado, llevado desde Stanford precisamente, y que cualquiera de vosotros desde el ordenador de casa podíais hacerlo. No diría una barbaridad, pero creo que varios miles de personas han hecho este último MOOC alrededor del mundo y ha sido todo un éxito. De forma que incluso Stanford está pensando o está abriendo una división específica para cursos masivos online de este tipo. Son otra de las figuras que surge de este aprendizaje, de estas posibilidades en cuanto a TAC de la educación. En fin, seguimos avanzando y veremos algunos conceptos más. Si nos deja esto, sí. Vale. Pero quería introducir un tema importante. Si la web es algo tan trascendental y tan importante, lo digo porque lo veremos a partir de ahora, pero creo que este elemento es importantísimo. Es porque realmente nos está cambiando como personas. Independientemente de que nos está cambiando, pues en cuanto a que quizás tengamos una inteligencia distinta, aprendemos de forma distinta, todas esas cosas que no voy a hablaros tanto de ellas, también nos está cambiando en cuanto a un aspecto fundamental. Y es que la gente quiere y está demandando y necesita y pide a gritos un tema al que la web nos ha acostumbrado enormemente y que requerimos de la calle constantemente, que es participar. Yo os pongo estas dos imágenes de aquí porque, si sois educadores, sinceramente lo que significan es felicidades. Felicidades, la educación no sé si está en crisis o no, pero tenemos unos jóvenes en España que tiran flores a la policía el 27 en Barcelona, sabéis que de mayo, Barcelona, o que de alguna forma están protagonizando un tipo de revuelta que parece también, porque es el tema, mucho más pacífica que lo que podríamos decir que se está haciendo en Gran Bretaña. Me explico. Tenemos en las manos, tienen en las manos, nuestros jóvenes tienen en las manos unas
enorme